saludo especial a todos mis amigos y hermanos en la fe, quien les saluda a su servidor Lucas Javier Galvis. Y en esta ocasión nos volvemos a encontrar para seguir desarrollando nuestras clases de Apocalipsis, el capítulo número 13. Y hoy tenemos la clase número 7, que está dirigida a un símbolo muy particular que caracteriza a la bestia. Y se refiere al versículo 5, donde dice que a la bestia se le dio una boca que hablaba grandes cosas. ¿Y qué significa esto? Un dato muy importante para continuar develando el estudio de la profecía de Apocalipsis 13. Así que no te pierdas a continuación la siguiente explicación. A la bestia se le dio una boca que profiriera palabras arrogantes y blasfemias. Bien, y como hemos venido estudiando en las clases anteriores, hemos visto la correspondencia y la igualdad de características que existen entre el cuerno pequeño descrito en Daniel el capítulo 7 y la primera bestia de Apocalipsis el capítulo 13, concluyendo de que estas dos visiones tienen un mismo significado y representan un mismo poder. ¿Y cuál poder es? Como lo vimos en las clases anteriores, representa al sistema papal. La boca de la bestia debe ser una característica muy importante para develar la interpretación profética, puesto que en el versículo 2 del capítulo 13 se resalta que tiene una boca como de león, y el león utiliza su boca para manifestar su poder, su dominio y su autoridad. Y en el versículo 5 se dice que esta boca la utiliza para hablar grandes cosas, mientras que sobre el cuerno pequeño, dice en el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 8, dice que también al cuerno pequeño se le dio una boca para que hablara grandes cosas. Obviamente en clases anteriores hemos demostrado que estas dos visiones representan al mismo poder, representan al sistema papal. Pero ¿para qué se le da esta boca y cuáles son las grandes cosas que habla? El mismo capítulo, las mismas visiones de ambas expresiones nos da la respuesta. En el capítulo 13, versículo 6, dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mientras que Daniel, el capítulo 7, versículo 25, dice que se le dio una boca al cuerno pequeño para que hablara palabras contra el Altísimo y para que a través de esta pensara en cambiar los tiempos y la ley. Pero ¿qué tipo de blasfemia? ¿Qué es blasfemia? ¿Cuáles son las expresiones que iba a resaltar y que van a manifestar este poder, el sistema papal, que lo va a caracterizar o lo va a connotar dentro de esta profecía? Veamos a continuación. Bíblicamente se usaba esta palabra para designar el lenguaje abusivo dirigido a Dios, distinguiéndose por su gravedad entre la proferida directamente a Dios y la indirecta, que es la que está asociada a las cosas de Dios, como por ejemplo los santos ángeles, su iglesia, sus ritos establecidos, entre otras cosas. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 22 al 33, encontramos una connotación, un hecho que nos puede servir y sirve para definir la palabra blasfemia. En esa ocasión los judíos estaban cerca de Jesús y le preguntaron: si tú eres el Cristo, dínoslo de una vez abiertamente, públicamente. Y el Señor Jesús les respondió y le dijo: bueno, muchas veces os lo he dicho, el Padre y yo uno somos. Inmediatamente dice el relato que los judíos tomaron piedras y quisieron apedrearlo. Pero Jesús le dijo: ya va, esperen un momento, muchas buenas obras en nombre de mi Padre he hecho, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y los judíos respondieron, según el versículo 33, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, te haces igual a Dios. En el libro de Marcos, el capítulo 2, versículos 1 al 7, encontramos otro hecho importante que nos permite connotar y definir la palabra blasfemia. En esta ocasión Jesús se encontraba predicando dentro de una casa y un grupo de hombres tenían un amigo que era paralítico y no teniendo por dónde ingresar, dice que lo subieron por el tejado y lo dejaron caer por el techo. Teniéndolo Jesús allí enfrente y viendo la fe de sus amigos, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Dentro del recinto había un grupo de escribas quienes murmuraron entre sí y decían: ¿por qué habla este hombre así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? A partir de estas dos experiencias, de estos dos hechos bíblicos, podemos llegar a la siguiente conclusión. ¿Qué significa la palabra blasfemia desde el punto de vista bíblico? Número 1, cuando una persona pretende ocupar el lugar de Dios o hacerse igual a Dios. Y número 2, cuando una persona dice que tiene autoridad o poder para perdonar pecados. Ahora, a lo largo de toda la historia de su desarrollo,
el sistema papal ha dejado registros, no solamente de manera escrita, sino también a través de otras fuentes como testimonios directos de representantes de esta organización acerca de las grandes palabras y las grandes blasfemias de manera directa e indirecta que pronuncian y que dicen contra Dios. A continuación presento algunas de ellas. Lucius Ferraris fue un canonista franciscano italiano del siglo XVIII y entre una de sus obras quedó la pronta Biblioteca Canónica, en la cual se encuentra el siguiente registro bajo el artículo Papa en el tomo 6 en la página 26. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud del poder, a quien Dios el Omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. León XIII, italiano de nombre secular Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pesci, nació en 1810 y murió en el año 1903. Fue el Papa número 256 de la Iglesia Católica. Su pontificado de 25 años de duración se desarrolló entre los años 1878 y 1903, siendo el último Papa del siglo XIX y el primero del siglo XX. Este dijo lo siguiente: nosotros, los papas en esta tierra, ocupamos el lugar del Dios omnipotente. Michael Müller nació en 1825 y murió en el año 1899. Fue un prolífico católico escritor del siglo XIX en los Estados Unidos. Este hombre, en uno de sus escritos titulado El sacerdote católico, en la página 78, escribió lo siguiente: busque donde quiera, en el cielo o en la tierra, y no encontrará un ser creado que puede perdonar al pecador. Ese ser extraordinario es el sacerdote católico. San Alfonso María de Ligorio nació en 1696 y murió en 1787. Fue un religioso napolitano, obispo de la Iglesia Católica, y fue canonizado en el año 1839. En su obra titulada Dignidad y deberes del sacerdote, en la página 34 y 35, escribió lo siguiente: perdonar un solo pecado requiere toda la omnipotencia de Dios. Los judíos justamente dijeron: ¿quién puede perdonar sino solo Dios? Pero lo que solo Dios puede hacer por su omnipotencia, el sacerdote también puede hacerlo diciendo: ego te absolvo a peccatis tuis, que es o que significa yo te perdono de tus pecados. En otra obra de este mismo personaje, en la página 26 y 27, dice lo siguiente: nos maravillamos con grande admiración cuando nos damos cuenta que al pronunciar los sacerdotes las palabras Ot es corpus meum, que se traduce esto es mi cuerpo, Jesús les obedece. Dios mismo desciende al altar y viene cuantas veces lo llaman, y tan a menudo lo llamen, y se coloca en sus manos, aun cuando estos sean sus enemigos. Y después de haber venido, Él permanece completamente a disposición de ellos, para que lo muevan como les plazca de un sitio a otro. Si ellos quieren, pueden encerrarlo en el templo o colocarlo sobre el altar o sacarlo de la iglesia. Si desean, pueden comer su carne o dar su carne como alimento a otros. Otra expresión similar la encontramos en el libro Romano Pontífice. La cita el autor Pedro de Rosa en su libro Vicarios de Cristo en la página 71, citando las palabras de Belarmino, el cual dice lo siguiente: si el Papa errara imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, la Iglesia aún estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas. La Enciclopedia Católica, una obra de referencia internacional en la Constitución, doctrina, disciplina y la historia de la Iglesia Católica, fue diseñado para dar a sus lectores una información completa y autorizada sobre todo el ciclo de intereses católicos, la acción y la doctrina. En el tomo 3, la página 139, dice lo siguiente: el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado
que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios, el vicario de Dios. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que, hablando con propiedad, no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque se presume que legítimamente lo es. Solo Él es santo. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo porque únicamente Él es el vicario representante de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda santidad. El Papa es el monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. De manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con Cristo el mismo tribunal. El Papa es como Dios en la tierra. Estas son unas pocas citas de las miles que existen de los registros con respecto a las manifestaciones que hace este poder, esta organización, el sistema papal, en relación a una falsa autoridad divina o a una divinidad que no se le ha sido asignada y que más bien, según sus declaraciones, va en contra de todos los principios bíblicos. Todas estas afirmaciones que hemos dicho y muchas más contradicen un principio bíblico que se encuentra en el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 9, donde dice que el único ser humano, el único hombre en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad es nuestro amado Jesús. El carácter y las manifestaciones con las cuales iba a hablar este poder, el sistema papal, incluso estaban profetizadas por el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en los versículos 3 y 4, donde dice: nadie os engañe, porque antes de que venga Jesús tiene que aparecer el hijo de perdición, el hijo de pecado, quien se opondría y exaltará contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios como si fuese Dios mismo, haciéndose pasar incluso por Dios, usurpando el lugar de Dios, atribuyéndose cosas que solamente le corresponden a Dios, como por ejemplo el perdonar pecados. Como siempre, un mensaje final en esta clase de Dios para ti y para mí se encuentra en 1 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, el cual dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que nuestra fe, nuestra confianza solamente puede estar afirmada en Jesús, el único ser al cual podemos ir tranquilamente, confiadamente y confesarle todas nuestras faltas, nuestros pecados, porque solo en Él podemos encontrar una verdadera comprensión para nuestras vidas y también el perdón para nuestros pecados, nuestras faltas. El Señor nos ayude y que podamos seguir creciendo en su gracia y que su Santo Espíritu siga siendo nuestro maestro en las siguientes clases. Nos vemos en la próxima.